Sean todos muy bienvenidos, estimados jóvenes. En esta ocasión vamos a revisar la fisiopatología del cáncer de pulmón, ¿verdad? Un tema por demás interesante. Los objetivos a desarrollar comprenden la epidemiología y los factores riesgos de esta patología, así como su carcinogénesis. Vamos a revisar la clasificación histopatológica, así como también la clasificación TNM para cáncer de pulmón. También la fisiopatología del cáncer de células grandes y de células pequeñas, ¿verdad? Sus características, las manifestaciones clínicas, que estas se van a dividir en propias del tumor, por extensión intratorácica y por extensión extratorácica. Los síndromes paraneoplásicos para el cáncer de pulmón y los principales métodos diagnósticos que vamos a implementar de acuerdo a los casos que nos vayamos encontrando de pacientes, ¿verdad? Bien, ¿qué con respecto a la epidemiología? ¿Verdad? El cáncer de pulmón constituye la principal causa de muerte, ¿verdad? Más de 8 millones de personas alrededor del mundo van a morir de esta enfermedad, ¿verdad? Eso nos revela la importancia que tiene esta patología, ¿verdad? Y que en el 2018 representaba el 14% de todos los cánceres en varones y el 13% de los cánceres en las mujeres. Casi igual, ¿verdad? Relativamente, un pequeño porcentaje de las mujeres ya se acercaba al de los varones, ¿verdad? La supervivencia a los 5 años después de los tratamientos de esta enfermedad era del 12%, ¿verdad? En la actualidad ya aumentó al 18% debido a los avances en el tratamiento, ¿verdad? Los avances en los estudios sobre los diferentes tipos de carcinomas, ya que mejora el abordaje en el tratamiento de ellos. ¿Qué factores de riesgo van a estar implicados acá? El hábito tabáquico, el tabaquismo, ¿verdad? El humo del tabaco, veamos esto, es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón, ¿verdad? Es el responsable del 90% de los casos y es ahí donde nos vamos a enfocar eh, en la búsqueda de un paciente que sea tabaquista, ¿verdad? Buscar los indicios que pueda hacer que haya desarrollándose un cáncer de pulmón en estos pacientes, ¿verdad? Entre entre los fumadores crónicos, 15% de ellos desarrollarán cáncer de pulmón, ¿verdad? No es, en medicina recordemos que no es el 100% todo, no hay una certeza, ¿verdad? Puede ser que alguien fume y de lo que menos muera sea de cáncer de pulmón. Entonces, dentro de los crónicos, 15% lo van a desarrollar. Otro factor de riesgo está el tabaquismo pasivo, ¿verdad? Ser fumador pasivo se le conoce también. Dentro de esto, ¿verdad? Son aquellas personas que conviven con fumadores, ¿verdad? Con tabaquistas, ¿verdad? Ellos están recibiendo humo ajeno y son candidatos a, a desarrollar cáncer de pulmón. 5% de las muertes se atribuyen al tabaquismo pasivo. Ahí está, ¿verdad? 5% de estas personas que jamás han fumado, pero que conviven con alguien, van a estar muriendo por este tipo de patologías. ¿Qué más de la epidemiología, pero en nuestro país, ¿verdad? Esto sale en las páginas del gobierno, ¿verdad? En nuestro país se hizo una encuesta, ¿verdad? La encuesta de alcohol y tabaco, la encuesta nacional de alcohol y tabaco, donde aproximadamente en el año 2014 se dieron estos datos, que 357.893 personas mayores de los 18 años que tenían un consumo dañino, ¿verdad? De 11 a 20 cigarrillos diarios, ¿verdad? Tendían a aparecer en estas encuestas. El 8% de la población está expuesta al humo ajeno en el hogar, el 16% son expuestas al humo de tabaco ajeno en espacios públicos, ¿verdad? Estas encuestas se realizaron ya que se hizo una campaña en contra de fumar en espacios públicos, ¿verdad? Esas cifras eran más altas antes de esta campaña, ¿verdad? O ya no se puede, como ustedes bien han visto, ¿verdad? En los lugares públicos existen rótulos prohibidos fumar en universidades, en centros comerciales, ¿verdad? En países desarrollados, ¿verdad? Hay espacios, incluso hay
hay restaurantes donde hay espacios para fumadores y no fumadores, eh, por lo que se está haciendo mucho hincapié a nivel mundial, ¿verdad? La ONU, la OMS hacen campaña acerca contra el tabaquismo, ¿verdad? Ya que eh, es un tema mundial, ¿verdad? Donde millones de personas mueren y se gastan millones de dólares en el tratamiento de ellas. Sigamos con los factores de riesgo. El género, ¿verdad? Hablábamos que en Estados Unidos la incidencia del cáncer de pulmón pasó de tener una relación varón-mujer de 7:1 a una relación de 2:1 en la actualidad. Hablábamos que el porcentaje ya estaba casi igual, ¿verdad? Entre hombres y mujeres que padecen de cáncer de pulmón. Hoy se ha igualado debido a que la mujer ya toma un papel más protagónico en el consumo de tabaco, ¿verdad? También, esto lo hace ponerse como la causa de muerte más frecuente por cáncer por delante del cáncer de mama, ¿verdad? Entonces eso también nos da la importancia de este tema y de revisar estas patologías y cuál es su génesis. La etnia, ¿verdad? Realmente aquí en nuestro país no tenemos, sí hay población, ¿verdad? Negra, hay datos estadísticos de que tenemos población negra, es realmente mínima, pero realmente no somos una población mestiza, ¿verdad? Pero a nivel mundial, la etnia negra, las personas de raza negra tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los caucásicos, al igual que también tienen un poquito más de ventaja los asiáticos, ¿verdad? Ahí tenemos los tres tipos de raza que, en los que se han realizado estos estudios. La distribución geográfica, ¿verdad? Tiene que ver más que todo con el hábito tabáquico que hay en esas zonas, ¿verdad? Eso es importante, la zona en la que se vive. Se habla también de la contaminación ambiental que tiene mucho que ver, ¿verdad? Y en zonas rurales y urbanas que no se han realizado estudios para poder determinar si esto tiene que ver mucho lo urbano o lo rural. La dieta, que hay un componente importante debido a que se ha visto que el consumo de frutas y vegetales en abundancia disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Si ustedes van a revisar la literatura, revisen por favor Harrison y Farreras, donde habla que el consumo en grandes cantidades de estos, más que todo de retinoides, de carotenoides, van a tener un efecto quimio preventivo sobre el cáncer de pulmón, ¿verdad? Eh, se han realizado observaciones, pero no un estudio y realmente no se ha determinado el por qué esto va a generar una protección, ¿verdad? Usualmente también se habla de efectos antioxidantes, pero no se tienen conclusiones eh, verificables al respecto. La edad media de presentación del cáncer es a los 70 años, ¿verdad? Lo que no quiere decir que hasta los 70 años, dice, bueno, es bastante avanzada la edad, no, se dan en personas jóvenes también, porque esto va a depender tanto de los años que se haya consumido el cigarro, ¿verdad? El tabaquista, que tantos años haya fumado, también va a tener que ver si es un exfumador, hace cuántos años dejó de fumar, porque eso tiene mucho que ver en la incidencia del cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien deja de fumar, las probabilidades de que le dé cáncer de pulmón disminuye, ¿verdad? Y así, de igual manera, si el fumador continúa, ¿verdad? El riesgo aumenta 20 veces más, ¿verdad? También tiene mucho que ver la cantidad de cigarrillos que fuma al día. No es lo mismo alguien que se eche 11 a 20 cigarrillos, como vemos en las estadísticas de nuestro país, ¿verdad? A aquel que fuma un cigarrillo al día o los fines de semana, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver, así como también el grado de inhalación, la cantidad de humo y la profundidad con que se exhala el humo es muy importante, ¿verdad? Para poder desarrollar el cáncer de pulmón. Entonces, esto se tiene que tener muy presente. También tiene que ver el filtro, ¿verdad? Si usan filtro o no usan filtro, si hay diferentes tipos de cigarros, ¿verdad? Hay diferentes, de los light, de los que son fuertes, ¿verdad? Realmente no fumo y no he visto
las especificaciones de cada marca de cigarrillo, pero sí he sabido que existen unos light y unos fuertes, ¿verdad? Las enfermedades respiratorias e infecciones crónicas. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la infección por HIV se asocian a un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de pulmón, ¿verdad? Sabemos que estas enfermedades que están concomitantes, infecciones que están concomitantes, pueden aumentar en los tabaquistas el riesgo de presentar un SIDA de pulmón, ¿verdad? Así como otros muchos cánceres, ¿verdad? Como por ejemplo el HIV bien conocido, el sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Se puede presentar el cáncer de pulmón. La predisposición hereditaria. Hay que hacer una buena historia clínica y nuestros antecedentes familiares podemos revisar, ¿verdad? Hacer preguntas de si ha habido algún familiar que haya muerto. Si no se tiene el diagnóstico, preguntar cuáles fueron los síntomas o si se sabe algo acerca de la causa de muerte. Es importante para valorar el riesgo de padecer cáncer de pulmón, ¿verdad? Por predisposición hereditaria. Otra los otros son los factores ocupacionales, ¿verdad? Acá, en nuestro país, lo más común serían los agricultores que utilizan pesticidas, ¿verdad? También existe la minería aquí en el país, pero es escasa, no como en los países grandes, de los desarrollados, fundidores que tienen que ver con el arsénico. En nuestro país el uso de pesticidas se ve así como está en la fotografía. En muchos casos se miran en el hospital, ¿verdad? Personas que trabajan en el campo, que por el mal manejo de esas bombas, ¿verdad? No cierran en la tapa o la tapa no es del todo segura, ¿verdad? El pesticida se derrama y ellos terminan bañándose en el veneno y llegando muchas veces intoxicados, ¿verdad? Entonces se ha visto que existe una predisposición, perdón, existe un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en estas personas. Bien, revisemos un poquito acerca de la carcinogénesis del cáncer de pulmón. Eh, en cuanto a la patogenia molecular, ¿verdad? El cáncer se dice que es una enfermedad en la que se identifican cambios dinámicos en el genoma, ¿verdad? Vamos a irnos hasta allá, hasta lo más ínfimo de la célula, cromosomas, genes, ¿verdad? Se desconoce la célula exacta de origen de los cánceres pulmonares y tampoco se sabe si una célula de origen es el punto de partida para desarrollar las otras formas histológicas de dicha neoplasia, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, los diferentes tipos de carcinomas que se presentan en esta patología. Las células cancerosas de pulmón incluyen múltiples anormalidades, ¿verdad? Cromosómicas, como mutaciones, amplificaciones, inserciones, deleciones y translocaciones, ¿verdad? Eso lo vamos a revisar un poquito más detenidamente en las siguientes diapositivas. Bien, se han propuesto 6 características que van a ser distintivas, como ya vamos a comenzar hablando de las células neoplásicas, van a presentar estos componentes que van a tener todas ellas, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas características de las células neoplásicas? Bueno, primero que van a tener una autosuficiencia en las señales de crecimiento, ¿verdad? No van a necesitar de ninguna señal que las haga crecer, sino que van a ser autosuficientes. Va a haber una insensibilidad a las señales de anticrecimiento. Como vamos a ver, también existen a nivel genético, a nivel del genoma, estructuras encargadas de impedir, ¿verdad? Entonces ellas van a ser insensibles a esas señales de anticrecimiento. Va a haber una evasión de la apoptosis, ¿verdad? Van a evitar la muerte celular programada, el potencial ilimitado de réplica, ¿verdad? Se van a estar multiplicando ilimitadamente cuando originalmente tienen un cierto límite, ¿verdad? Para no aumentar la cantidad de ellas, ¿verdad? Sino solo las que se están reponiendo, las que se están envejeciendo, las que están dañadas son las que se reponen. En los casos de las neoplasias, esas se multiplican desmedidamente. La angiogénesis sostenida, ¿verdad? Va de vasos sanguíneos, génesis, formación, ¿verdad? Sostenidas para el sostenimiento nutricional de estas células, y el otro es la invasión de tejidos y metástasis.
Entonces, estas características las vamos a estar viendo en las células neoplásicas y vamos a ver por qué cada una de ellas se va a estar activando o desactivando para, para generar este estado neoplásico. Bien, comencemos a hablar del humo del tabaco. Este va a causar un campo de cancerización en el epitelio respiratorio, presentando alteraciones moleculares premalignas, ¿verdad? Entonces, recuerden que el humo del tabaco va a contener aproximadamente 4.000 sustancias químicas, de las cuales 40 se han ya identificado como cancerígenos, ¿verdad? Como el benzopireno, ¿verdad? Son sustancias que ya se ha identificado que producen cáncer. Entonces, estas sustancias van a invadir, ¿verdad? Cuando penetra el humo en el aparato respiratorio, van a dar un campo de cancerización. Estos cambios, dice, son alteraciones en los mecanismos, causan alteraciones en los mecanismos de reparación de las células progenitoras, ¿verdad? Quizás en un principio en las células que revisten el epitelio, pero cuando ya hay un daño a nivel de las progenitoras, ahí viene el problema, ¿verdad? Porque ellas son las que van a estar dando origen a las otras células. Si estas células progenitoras tienen alteraciones, eh, las alteraciones van a proseguir con las estirpe de las células que ya van a estar dando origen. Por ejemplo, sigamos leyendo. Diversos cambios genéticos y epigenéticos darán lugar a la proliferación de clones celulares aberrantes que sustituirán de forma progresiva el epitelio normal. Entonces, cabal, un cambio genético, una alteración en los mecanismos de reparación, van a hacer que haya clones de células que no son naturales y que van a sustituir el epitelio que el epitelio normal, ¿verdad? De manera progresiva. Acá tenemos una nueva palabra, las características de los protooncogenes. ¿Qué es un protooncogen? Un protooncogen es un gen que sintetiza proteínas, ¿verdad? Forma proteínas para el crecimiento y diferenciación celular. Las dos palabras importantes, crecimiento y diferenciación. ¿Verdad? Si el protooncogen muta y se transforma en un oncogen, este oncogen va a sintetizar proteínas que alteran el metabolismo celular, adquiriendo características de una célula neoplásica. ¿Qué va a estar pasando acá? Significa que ya no va a ser el protooncogen, ¿verdad? Sino que es un oncogen el que se va a encargar de producir, de sintetizar, de reunir proteínas que ya no van a ser las proteínas que sintetiza el protooncogen, sino es un oncogen. Por lo tanto, el metabolismo celular ya no va a ser el mismo. Una teoría plantea que un subgrupo pequeño de células en el interior del tumor, llamado oncoblasto, ¿verdad? Son las encargadas del comportamiento maligno absoluto del tumor. Esa es otra información, ¿verdad? Importante. Bien, por ejemplo, la proteína P21, ¿verdad? Es codificada por un oncogen, ¿verdad? Ya es bien estudiado, ya muy reconocido, ¿verdad? Que es este oncogen es esencial en la traducción de señales de crecimiento, la palabra que habíamos visto, crecimiento. Dice que está implicado en el 30% de los casos de adenocarcinomas y su presencia parece relacionarse con el tabaquismo y tener significación pronóstica. Entonces, si ven la gráfica de pastel que se encuentra a la par, este oncogen Carras junto con el ERB, junto con el MIC, que aquí no aparece, pero son de los tres más importantes que ya se han reconocido en la participación de alteración de estas proteínas, ¿verdad? Que van a tener que ver con el crecimiento y la diferenciación celular. Otro ejemplo, ¿verdad? La mutación del gen supresor. Este gen no es del crecimiento, este suprime, es un gen supresor tumoral P53, situado en el cromosoma 17, ¿verdad? Cromosoma 17, ¿verdad? Acá está. Es la alteración genética más frecuente en el cáncer de pulmón. Su mutación impide el correcto control del crecimiento, ¿verdad? Y división celular y favorece el desarrollo de carcinomas, ¿verdad? Estas alteraciones a nivel cromosómico, ¿verdad? De genes van a hacer que el crecimiento no sea suprimido, ¿verdad? Y que crezcan sin ningún control.
Hablando de la extensión y la progresión de este estado premaligno, constituye el principio fundamental para el desarrollo del cáncer, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Lo fundamental en la transformación de lesiones premalignas a cáncer de pulmón, ¿verdad? Son, número uno, activaciones de los oncogenes. Habíamos hablado que el protooncogen muta a oncogen, cambia a este tipo de oncogenes que van a sintetizar proteínas que ya no son naturales, son proteínas aberrantes, las cuales nos van a estar dando otro tipo de células, ¿verdad? Un tipo de células ya neoplásicas. La de lesión, ¿verdad? O inactivación de genes supresores tumorales, como ya lo vimos, ¿verdad? La pérdida de un gen o la inactivación de genes supresores van a hacer que estos crezcan desmedidamente. Revisamos también que hay una alteración o una evasión de la muerte programada o de la apoptosis y trastornos en los mecanismos de reparación del DNA. ¿Verdad? Esto es lo fundamental, ¿verdad? En las lesiones premalignas. Sigamos. La clasificación histopatológica del cáncer de pulmón. Usualmente se conocen 4 grandes grupos histológicos que constituyen el 95% total de los tumores malignos pulmonares, ¿verdad? Entre estos vamos a tener los adenocarcinomas con un 38%, el carcinoma escamoso el 20%, carcinoma neuroendocrino de células pequeñas 13% y el carcinoma de células grandes en un 5%, ¿verdad? Acá tenemos una gráfica con unas fotografías del epitelios, ¿verdad? Donde quizás lo más importante hacer reseña acá, cuando ustedes revisen las bibliografías para ampliar esta información, recuerden que lo que está acá es solo las ideas, lo esencial para que ustedes vayan a revisar, vayan a leer y amplíen esto, es que el carcinoma de células pequeñas se llama microcítico y se puede clasificar, y los otros que son las células pequeñas, ¿verdad? Y los carcinomas no microcíticos, o sea, que no son células pequeñas, donde se incluyen el adenocarcinoma, el epidermoide y el macrocítico, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil para abordar estos cánceres, es decir, células microcíticas y no microcíticas, ¿verdad? O cáncer de células pequeñas y el no pequeñas. Por sus siglas en inglés, ¿verdad? Están NSCLE, que significa non-small célula, ¿verdad? No células pequeñas del carcinoma pulmonar. Sigamos adelante. Bueno, acá, si ustedes revisan también su bibliografía, se les pone acá la clasificación histológica del cáncer de pulmón. Esto no es para que lo memoricen, sino para que revisen que tenemos acá a los adenocarcinomas que ya vimos que constituyen el mayor porcentaje, ¿verdad? Luego tenemos el escamoso, luego tenemos a los tumores neuroendocrinos, donde los cuales está el carcinoma de células pequeñas y los carcinomas de células grandes también. Existen también otros que son no clasificables, ¿verdad? ¿Qué tenemos acerca de la clasificación TNM para cáncer de pulmón? Bueno, se diseñó esta clasificación donde agrupa los cánceres de pulmón según la extensión de la neoplasia. La categoría T, ¿verdad? Se refiere al tumor primario. El número acompañante describe el tamaño del mismo, la invasión de estructuras vecinas o ambos, ¿verdad? Aquí es tamaño e invasión de estructuras vecinas o puede ser tamaño y estructura, ¿verdad? La categoría N se centra en los ganglios linfáticos regionales y el correspondiente número describe el grado de extensión, ¿verdad? La N es ganglios linfáticos. La categoría M con su respectivo número describe la presencia o ausencia de metástasis a distancias. Ahora, acá tenemos la tabla de la clasificación TNM, donde si ustedes pueden observar, aquí tenemos la T, pero no tenemos un número, tenemos una X. Entonces, esto va a significar también, esto significa tumor detectado por citología, ya sea por muestra de esputo o por un bronco aspirado, pero sin localización precisa en el territorio broncopulmonar, ¿verdad? No eso significa un TX, que no hay una localización precisa, pero sí se ha detectado a través de citología que hay un cáncer, ¿verdad? Luego tenemos la T sub 0, que significa sin evidencia de tumor primario, y ahí también está acá el T y una IS, que significa carcinoma in situ.
Y de ahí tenemos con los números, ¿verdad? Que nos van a estar describiendo características del tumor, ¿verdad? En cuanto a su tamaño, en cuanto a la T, ¿verdad? Habíamos dicho que es tamaño y invasión a estructuras vecinas. También tenemos acá, aquí están, ¿verdad? La invasión a ganglios, la N, tiene una NX, ¿verdad? Que es, no se puede valorar la posible invasión ganglionar, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un resultado este es que no se pudo valorar. No significa que no hay, ¿verdad? Sino que no se pudo. El N sub 0 sí es ausencia de metástasis ganglionares intratorácicas o supraclavicular, ¿verdad? Ya se han hecho exámenes donde se valora que no hay metástasis. Igual tenemos los números que nos van a describir las diferentes estadios o lo que incluye la invasión a ganglios. Luego tenemos las metástasis, ¿verdad? La invasión a lugares distantes con un M0, que es ausencia de metástasis a distancias, y luego así igualmente de M1 en sus diferentes modalidades A, B y C, donde nos van a estar diciendo, por ejemplo, el M1C, dice metástasis múltiples extratorácicas en uno o varios órganos, ¿verdad? Entonces, es bueno revisar esto para saber qué es lo que qué es lo que vamos a esperar en los hallazgos de un cáncer, ¿verdad? Cuáles son los posibles eh, eh, aspectos que podemos esperar de una invasión. Por ejemplo, el MB1, metástasis única a un órgano extratorácico, pero si ya tenemos un M1C, ya son varios órganos los que van a estar afectados. Bien, acá en la fisiopatología de células, carcinoma de células grandes, solo vamos a revisar características un poquito, ¿verdad? Es reconocido como un tipo histológico concreto, pero puede incluir variantes poco diferenciadas, como el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. Se trata de un tumor grande, de células con abundante citoplasma y sin diferenciación escamosa o glandular, sin evidencia de secreción de moco. Como ya habíamos visto, representa el 5% de los tumores pulmonares malignos. Y del carcinoma de células pequeñas podemos decir que estos están incluidos dentro de los neuroendocrinos, que tenemos el carcinoma de células pequeñas, el de células grandes y los tumores de bajo grado, como los carcinoides típicos y atípicos. Revisen esta clasificación para que en sus libros de texto para que quede un poquito más claro, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Características del carcinoma de células pequeñas, importante es saber que son de localización central, ¿verdad? Se asocian con frecuencia a adenopatías mediastínicas. Vamos a revisar más adelante las diferentes y la cantidad de ganglios del sistema y el sistema linfático que está muy disperso, está muy grandemente distribuido en todo el cuerpo y que por eso facilita las metástasis como vamos a revisar. Histológicamente se caracteriza por este cáncer de células pequeñas por ser redondas, ovales y de pequeño tamaño. El citoplasma es escaso, el núcleo es hipercrómico semejante a linfocitos, presenta abundantes mitosis, como ya vimos, un descontrol en la replicación y la presencia de necrosis, ¿verdad? Por eso es que el cáncer de células pequeñas es uno de los más letales, ¿verdad? El curso clínico de los datos morfológicos del carcinoma de células pequeñas revelan, aquí está, es un tumor de extrema malignidad, gran facilidad para metastatizar por vía linfática como hematógena. Eso en cuanto a carcinoma de células pequeñas. Hoy vamos a entrar a revisar un poquito acerca de los síntomas, un poquito acerca de lo que nos puede estar presentando el paciente de acuerdo a las características de la patología que está presentando, ¿verdad? Por ejemplo, dice, la mayoría de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en fases avanzadas con presencia de síntomas, con lo cual lleva a un pronóstico desfavorable. Eso es lo que sucede con los cánceres, que cuando ya vienen los síntomas, cuando ya hay pérdida de peso, por ejemplo, ¿verdad? Cuando ya hay tos, que ya no es una tos
mañanera, una tos por alergia, sino que ya conlleva paroxismos que dificultan la respiración. Cuando ya aparecen esos síntomas, ya es un poquito tarde, ¿verdad? Eh, la, la capacidad del médico de poder detectar, de poder sospechar en un cáncer en fases tempranas, ese es el mayor reto que tenemos, ¿verdad? Saber, vamos a tener la historia clínica para poder juntar datos que nos hagan sospechar, ¿verdad? De que este paciente puede ser candidato a un mayores estudios porque puede ser que tenga un cáncer de pulmón, ¿verdad? Ahora, no se lo vamos a decir al paciente porque lo vamos a preocupar y va a generar hasta ansiedad, ¿verdad? Ya no va a tener solo el cáncer, sino que va a tener ansiedad. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de mencionar patologías. No le podemos decir al paciente, mire, tiene cáncer, sino que, mire, vamos a hacer unos estudios para ver si tiene alguna tumoración, ¿verdad? No hay que alertar al paciente, no hay que provocar eh, ansiedad antes de confirmar un diagnóstico, ¿verdad? Estos síntomas se pueden deber, ¿verdad? Los síntomas que va a traer el paciente ya en estados avanzados van a depender del propio tumor, de su extensión intratorácica, de su diseminación metastásica y manifestaciones sistémicas no metastásicas que van a ser los síndromes paraneoplásicos. Bueno, entonces vamos a desglosar cada uno de ellos, vamos a revisar los del propio del tumor, los intratorácicos, creo que también aquí faltó los extratorácicos, la diseminación de las metástasis y los síndromes paraneoplásicos. Bien, comencemos con las manifestaciones clínicas del propio tumor. Acá tenemos la tos, ¿verdad? Un síntoma. ¿Quién no tose, verdad? Tenemos picazón en la garganta, tosemos. Nos llega una gripe, gripe y tos, una faringoamigdalitis, tosemos. Hay cambios de climas, tosemos. Entonces, por este tipo de síntoma tan común, no se tiende a tomar muy en cuenta, ¿verdad? Por su inespecificidad, ¿verdad? Habíamos dicho que puede ser por alergias, por alergenos, por el polvo, ¿verdad? Incluso a veces el hablar demasiado, ¿verdad? El estar, por ejemplo, dando una clase, el estar hablando más de una hora, puede generar tos también y no necesariamente va a ser un síntoma de cáncer. Entonces, por eso es un poco inespecífico, pero puede ser propio del tumor. ¿Qué es lo que vamos a estar pendiente nosotros? ¿Qué cambios en las características habituales de la tos en un fumador, ¿verdad? Aquí está el paciente de riesgo, arriba de los 40 años, es mandatorio una radiografía de tórax, ¿verdad? Si usted tiene un paciente, ¿verdad? Entre sus antecedentes, es paciente fumador, ¿verdad? Un paciente fumador de tantos años de fumar por tantos cigarrillos por día, ¿verdad? Vamos, estos fumadores usualmente van a presentar una tos, ¿verdad? Hay un signo, ¿verdad? La tos del fumador, ustedes los pueden revisar en sus libros de texto, donde habla acerca de que esta tos se describe como una tos matutina, ¿verdad? Una tos con expectoración. Usualmente se suele decir que como en la noche no se está fumando, ¿verdad? Hay acumulación, ¿verdad? Eh, de secreciones, ¿verdad? Los cilios, ¿verdad? Usualmente dañados por el humo del cigarrillo, ¿verdad? En la noche tienden a recuperar su movilidad, ¿verdad? Tanto que en la mañana han logrado mover alguna cantidad de secreciones bronquiales, ¿verdad? Y producen una tos matutina, ¿verdad? Entonces, si hay algún cambio en esta tos, entonces tenemos con las características que hemos hablado, mandar una radiografía de tórax. La disnea, ¿verdad? Esto sí es un síntoma un poquito más fuerte, ¿verdad? La sed de respirar, ¿verdad? El no poder respirar puede verse a obstrucción de la vía aérea principal. Esto ya me está hablando que el cáncer ha crecido, la tumoración ha crecido y va a estar comprimiendo parte de la vía aérea, las principales, un bronquio, el bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿verdad? Va a estar provocándonos disnea. También un derrame pleural o infiltración linfática nos van a estar llevando a esta dificultad respiratoria, disnea. Siempre con el propio tumor vamos a tener la hemoptisis, ¿verdad? Tos con sangre. Es una característica de los tumores de localización central. Claro, si viene un paciente tosiendo, no se va a alarmar, pero
van a ver corriendo a un paciente cuando ya comienza a toser sangre. No es normal toser sangre, ya los pacientes se asustan y consultan, más que todo si son hombres, ¿verdad? Los hombres son los que menos consultan. Las mujeres son las que consultan con mucha más frecuencia, no importa lo que tengan, ellas se sienten una pelotita y consultan, ¿verdad? Un hombre no, un paciente masculino ese va a consultar hasta que está tosiendo sangre, ¿verdad? Cuando ya la situación se puso difícil. Entonces, y lo van a ver mucho en la consulta, no tanto en el hospital, sino que en la consulta médica en la unidad de salud, ¿verdad? Ya cuando el paciente ya está orinando sangre, cuando en los casos de infecciones de vías urinarias, hasta ahí consultan, de lo contrario no hacen, se toman cualquier medicina, le preguntan al de la farmacia, pero no van a consultar, sino que hasta que ya están tosiendo sangre en el caso de los cánceres de pulmón, ¿verdad? Puede ser escasa, ¿verdad? O masiva, si hay erosión de una arteria, ¿verdad? En eso tenemos que ser muy puntuales en nuestra historia clínica, describir exactamente la secreción la que expectoró el paciente, ¿verdad? Cuando tose, describimos si es solo saliva, describimos si es saliva con estrías de sangre, describimos o si es sangre pura o rojo rutilante o si es oscura, ¿verdad? Eso lo tenemos que detallar en nuestra historia clínica, así como la cantidad en ml calculada, más o menos a cuánto ha expectorado, cuántas veces en el día y qué cantidad puede estar perdiendo para poder ver la magnitud de la hemorragia o del sangrado. Otro síntoma un poco inespecífico, tenemos a la fiebre que está asociada a neumonitis obstructiva, la falta de resolución que hubiese alguna neumonía en fumadores obliga a descartar la presencia de una tumoración subyacente. La fiebre también puede manifestarse por alguna causa paraneoplásica que ya vamos a revisar, o a un absceso necrótico tumoral o la presencia de metástasis. Entonces, estos síntomas pueden ser del propio, habíamos estado hablando del propio tumor y es un poco inespecífica también. Luego tenemos las manifestaciones clínicas debidas a extensión extratorácica, pero déjenme ver, no, estas son, intratorácicas. El título de aquí está malo, extratorácicas, sino que el título de acá dice extensión intratorácica. Estos van a ser intratorácicos, recuérdenlo bien, porque van a estar dentro, dentro del tórax aún. Estas pueden deberse a la afección de, número 1, ganglios linfáticos, los que pueden estar siendo afectados. Componente nervioso, la pleura y la pared torácica, vascular y cardíacas, y viscerales, ¿verdad? Hablamos de órganos. Vamos a desglosar cada uno de ellos, vamos a revisar qué puede estar pasando en los ganglios linfáticos, en el componente nervioso y así en los que hemos mencionado. Comencemos con la afección de los ganglios. Este tipo de manifestación intratorácica. Bueno, la invasión a ganglios es frecuente y es un signo de mal pronóstico. Evaluar los ganglios escalenos y supraclaviculares 20, van a estar aumentados en un 20% de los pacientes. A la hora de examinar al paciente tenemos que palparlo, ¿verdad? Después de hacer nuestra historia clínica, tenemos que palpar al paciente, ¿verdad? Los ganglios que están arriba de la clavícula, supraclaviculares, si nos palpamos el esternón en la horquilla esternal, ahí hay asentamiento de ganglios también, ¿verdad? Muchos de los ganglios, como ya vamos a ver en las fotografías o en los diagramas que están en las siguientes diapositivas, vamos a ver que son una gran cantidad. Cuando ya no tenemos acceso a ellos a través de la palpación, ¿verdad? Va a ser mandatorio mandar una ultrasonografía para poder ver cuál es la condición de estos ganglios, ¿verdad? Entonces, palpar los ganglios, ¿verdad? Se van a percibir como nódulos, pueden ser dolorosos hasta cierto punto cuando se presionan, ¿verdad? Vamos a tener que revisarlos. Estos, revisemos acá, ¿verdad? Aquí tenemos en color fucsia, vamos a tener los ganglios supraclaviculares, ¿verdad? Aquí tenemos la clavícula, tenemos que palparlo, ¿verdad? Los que están a nivel de la horquilla esternal, ¿no? Hay que palparlos también. Luego ustedes ven una gran cantidad de ganglios que van a estar diseminados a través de todo el árbol tráqueo-bronquial y que son a veces, en eso por lo menos se muestran solo los centrales. Bueno, acá tenemos diseminados no solo en el esófago, sino que también
en las venas, en el callado de la aorta, ¿verdad? Y revísenlos porque pueden estar zonas iliario, ilio, interlobular, ¿verdad? Los iliares, los lobulares, ¿verdad? Los segmentarios y los subsegmentarios. Revisemos esto detenidamente. Acá tenemos otro diagrama donde vamos a poder estar viendo todo el drenaje linfático que va a tener los pulmones y hacia dónde las flechas nos van a decir hacia dónde se van a dirigir para drenar la linfa, ¿verdad? Al sistema venoso, ¿verdad? Acá va a estar drenándose la linfa. Por eso es que la diseminación de los cánceres es muy fácil a través de la vía linfática o de la vía hematógena debido a la cantidad de este sistema linfático que está distribuido en todas las áreas pulmonares, ¿verdad? Acá tenemos a los ganglios supraclaviculares, ¿verdad? A los de la horquilla externa, los paratraqueales. Bien, avanzando con la afección de las raíces nerviosas. Acá tenemos el tumor de Pancoast. ¿Qué característica va a tener este pulmón? Este tumor. Se origina en el ápex del pulmón. El tipo va a ser de tipo escamoso. El crecimiento es relativamente lento. Si da metástasis van a ser tardías y van a tener la característica que van a estar afectando el plexo braquial. Veámoslo ahorita, ¿verdad? Entonces hablamos de que va a haber una tumoración a nivel del ápex pulmonar, ¿verdad? Los ápex pulmonares, y estos van a estar comprimiendo, van a estar afectando el plexo braquial. El plexo braquial, más que todo las raíces de C8, ¿verdad? Van a estar siendo afectadas porque es la que va a estar un poquito más hacia abajo. Recordémonos que aquí están las raíces del plexo braquial de C5, C6, C7, C8, T1, ¿verdad? Entonces, si la raíz del C8 va a estar siendo afectada, va a estar siendo afectada también la parte medial del brazo, la región cubital, ¿verdad? El paciente va a percibir dolor a nivel del hombro. También ya cuando está un poquito más avanzado, puede estar afectando las raíces de los nervios intercostales 1 y 2, así como también afectando a las costillas, ¿verdad? Destrucción de la costilla número 1 y de la costilla número 2. Eso es el tumor de Pancoast. Otra parte que va a estar afectándose es el ganglio estrellado, el cual provoca el síndrome de Horner, ¿verdad? Usualmente se dice que Pancoast y Horner van a estar incluidos por la cercanía de estos dos elementos, ¿verdad? En el síndrome de Horner se va a caracterizar, perdón, por enoftalmos. ¿Qué es el enoftalmo? Es un desplazamiento del globo ocular hacia atrás, ¿verdad? Un desplazamiento del globo ocular hacia atrás. Va a haber una ptosis palpebral, ¿verdad? El párpado, como pueden ver, del paciente está caído. Va a haber una miosis unilateral, ¿verdad? Que en nuestra historia clínica usualmente se suele poner como anisocoria, ¿verdad? Las pupilas van a estar de desigual tamaño, ¿verdad? Siendo normal que ambas estén del mismo tamaño, ¿verdad? Al alumbrarlas, ambas se tienen que contraer y al observarlas, ambas tienen que estar del mismo tamaño y se llaman pupilas isocóricas, ¿verdad? En este caso va a haber una miosis unilateral. También va a haber una anhidrosis de la hemicara y de las extremidades superiores, ¿verdad? Esto va a ser por afección del ganglio estriado, por el daño a la vía oculosensitiva que va a estar afectando los nervios que van a estar controlando la contracción pupilar, ¿verdad? Bien, en la afección de los nervios, la difonía, va a haber una parálisis de las cuerdas vocales izquierda por afección del nervio laringeo recurrente, ¿verdad? Acá el paciente va a presentar un cambio en la tonalidad de su voz, va a presentar dificultad para poder dar su voz normal. Se ven los tumores localizados en los lóbulos superior izquierdo, ¿verdad? Vamos a ver esta fotografía. Acá vemos, más bien un diagrama más que una fotografía. Aquí vemos al nervio laringeo recurrente, ¿verdad? Este va a descender, pero hace un asa, ¿verdad? Hace una pequeña curvatura alrededor
del callado aórtico y va a ascender nuevamente y se va a encargar de innervar las estructuras de la laringe, incluyendo las cuerdas vocales. Entonces, un tumor localizado en el lóbulo superior izquierdo va a causarnos disfonía. Otro nervio que va a estar siendo lesionado es el nervio frénico, ¿verdad? Acá dice que va a haber una elevación del hemidiafragma con movimientos paradójicos durante los movimientos respiratorios, ¿verdad? El movimiento paradójico, aquel que no va, en este caso, no realiza la función que se esperaría, ¿verdad? Por ejemplo, en la inspiración normal, ¿verdad? Los diafragmas, ¿verdad? Se van a disminuir, van a descender, la cavidad torácica se expande para que podamos inhalar el aire ambiental, ¿verdad? Luego, en la parálisis del diafragma derecho por afección del nervio frénico, ¿verdad? Va a hacer que en la inspiración, ¿verdad? Uno descienda, pero el otro no descienda, sino que se eleve. Por eso es paradójico, porque en lugar de descender, asciende, ¿verdad? Y hay una expansión torácica solo del lado sano. ¿Qué podemos hablar acerca de la afección de la pleura? Bien, cuando el dolor es intenso, ¿verdad? Y localizado, puede ser manifestación de una invasión directa de la pleura, una invasión de la pared torácica o presencia de metástasis óseas, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos un componente más, el dolor, ¿verdad? Y sabemos que el dolor puede ser de origen pleurítico, puede ser que haya invasión a la pared torácica, que esta incluye músculos, ¿verdad? Incluye huesos también, ¿verdad? Las metástasis óseas. El derrame pleural es una manifestación de mal pronóstico que se debe a infiltración neoplásica de la pleura visceral, ¿verdad? Signo de mal pronóstico que hay un derrame pleural por infiltración neoplásica. El derrame pleural maligno suele ser un exudado ipsilateral, o sea, del mismo lado del tumor, de características hemáticas, ¿verdad? Hay sangre, escasa celularidad y predominio de linfocitos, ¿verdad? Entonces, es importante hacer énfasis en qué es lo que está causando y cuál es la calidad del derrame pleural que se está dando en este paciente. Bien, entremos a la afección vascular y cardíaca. Acá vamos a encontrar el síndrome de la vena cava superior, ¿verdad? Acá también ya estamos hablando de que es una compresión tumoral, un tumor bastante grande para que esté comprimiendo a la vena cava. El 75% se debe a un cáncer de pulmón, ¿verdad? No porque los síndromes de la vena cava se deben a otro tipo de afecciones, pero el 75% es por cáncer. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma de células pequeñas y la afección provoca plétora facial y distensión de las venas del cuello, ¿verdad? Revisemos este diagrama que se encuentra a mano izquierda. Aquí tenemos una tumoración que va a estar obstruyendo la entrada de sangre a la aurícula derecha, sangre que proviene de los miembros y de la cabeza, ¿verdad? Parte de la sangre, una pequeña fracción de la sangre, dependiendo del tamaño del tumor, va a estar ingresando a la aurícula derecha, pero la mayor parte se va a estar reteniendo en las venas, ¿verdad? Que son venas de gran tamaño. Entonces esto va a causar que haya acumulación de sangre y por eso la cara se ve pletórica, se va a ver roja y no como debería en su estado normal, por ejemplo, el paciente que vemos a su mano derecha con una plétora facial, ¿verdad? Por síndrome de la vena cava superior. Bien, entre las afecciones cardíacas, ¿verdad? Tenemos el derrame pericárdico. Dice que es rara la afección metastásica, se presenta en fases avanzadas de la enfermedad, se presenta con arritmias, ¿verdad? O aumento de la silueta cardíaca en radiografía de tórax. Esto va a depender esta característica, el que pueda dar lugar a un taponamiento cardíaco, puede ser debido o depende más bien dicho a la velocidad con que se acumule líquido en el pericardio, ¿verdad? Por ejemplo, si es lento la acumulación de líquido, da la oportunidad de que en algún momento
la silueta cardíaca se ve aumentada, ¿verdad? Pero si el llenado de líquido es bastante grande, que no haga posible eh, la adaptación, va a provocar un taponamiento pericárdico que va a impedir la contracción y dilatación del corazón, ¿verdad? Entonces acá tenemos, ¿verdad? Un corazón que está aumentado de tamaño. Si le sacáramos el índice cardíaco, viéramos que es un poquito más, sobrepasa el punto 5, ¿verdad? Y aquí vemos una imagen donde hay acumulación de líquido, hay un derrame pericárdico. Manifestaciones clínicas debidas a extensión, ahora sí, extratorácica, ¿verdad? Estas son extratorácicas. ¿Qué características van a tener estas? Que el 30% de los pacientes con cáncer de pulmón presentan metástasis al momento del diagnóstico, ¿verdad? Ya cuando hacemos un diagnóstico, este paciente ya tiene metástasis, ¿verdad? Son extensión extratorácica. Va a haber pérdida de peso, es el síntoma constitucional que alerta, ¿verdad? Ya que ya cuando los cánceres comienzan a crecer, van a requerir mayor cantidad de energía y por más que el paciente coma, pues va a perder peso. Los tumores son consumidores de nutrientes, ¿verdad? La gran vascularización pulmonar explica el frecuente temprano desarrollo de metástasis, como ya pudimos ver en las fotografías o en las imágenes que hemos presentado. Ahora, pueden metastatizar a cualquier órgano. Las más frecuentes son en el sistema nervioso central, a nivel de huesos, en las glándulas suprarrenales, hígado, pleura y pulmón, ¿verdad? Estos son los sitios de metástasis donde pueden ir a albergarse estas células. El carcinoma de células pequeñas y los carcinomas poco diferenciados dan metástasis con más frecuencia. Veamos, a nivel del sistema nervioso central, ¿verdad? 10% se va a encontrar en el diagnóstico, 20% a lo largo de la evolución. Aparecen síntomas de hipertensión intracraneal, ¿verdad? Si las metástasis van hacia la bóveda craneana, pueden presentarse cefaleas, pueden presentarse náuseas debido a las cefaleas. De las náuseas pueden pasar ya a los emesis, ¿verdad? A los vómitos, y pueden ya haber cambios de conducta, ¿verdad? Entonces puede que este dato nos lo esté dando un familiar del paciente, ¿verdad? Ya que pueda estar incapacitado para darnos que ha cambiado de conducta, ¿verdad? Entonces tenemos que sospechar en una metástasis y hay que mandar los estudios correspondientes. Pueden también que hayan hemiparesias, que son síntomas focales, o sea, hay un daño a una estructura nerviosa que va a estar controlando, que va a estar dando estos síntomas. El carcinoma de células pequeñas y el adenocarcinoma son las más frecuentes. Otra es la compresión medular, ¿verdad? Que esta es rara realmente, que el tumor esté comprimiendo a la médula, pero tiene que realizar exámenes, ¿verdad? O ya determinar una radioterapia, como dice acá, si en el caso de que haya destrucción, ¿verdad? De las estructuras, ¿verdad? Que no es tampoco tan raro, así como no, como que esté ausente en estos casos, no, estos casos se miran en los pacientes, ¿verdad? Eh, Dice que en el caso de que haya destrucción vertebral, en ausencia de síntomas neurológicos, se tiene que mandar ya de un solo tratamiento. En cuanto a las metástasis, ¿qué huesos en las metástasis óseas van a estar siendo afectadas? Los huesos que forman el esqueleto axial o axil, ¿verdad? Cráneo, vértebras, costillas, esternón, ¿verdad? Forman parte del esqueleto axil, ¿verdad? Se sospecha cuando hay dolor localizado, aumento de la fosfatasa alcalina o hipercalcemia. Por favor, vayan a revisar, esto les va a ayudar mucho cuando ya lleguen al externado, niveles normales de esta sustancia, ¿verdad? Búsquenlas y memorícenlas para que no se les vayan a olvidar. Entonces, ¿qué va a haber de importante? Va a haber dolor, ¿verdad? Localizado, aumento de la fosfatasa alcalina. Claro que no solo en estas condiciones, en estas patologías se eleva la fosfatasa alcalina, hay que ver en otras patologías que se eleva igual la hipercalcemia. El 25% son asintomáticas. Bien, la afección visceral.
qué órganos van a estar siendo afectados. Habíamos mencionado que puede ser cualquier órgano, pero los principales, estamos hablando de las glándulas suprarrenales, suelen ser las que van a llegar más fácilmente ahí las metástasis, ¿verdad? La literatura dice que la, la afección de estas glándulas, ¿verdad? De una metástasis realmente no va a afectar en poco, en nada, su funcionamiento, ¿verdad? A menos de que el tumor sea demasiado grande, sí va a estar alterando la función de las glándulas suprarrenales y vamos a estar viendo síntomas que tengan que ver con todas las hormonas y todas las sustancias que estos van a estar produciendo. Las metástasis hepáticas, ¿verdad? Son frecuentes en fases más evolucionadas de la enfermedad. Los síntomas son inespecíficos, como anorexia y epigastralgias, ¿verdad? Esto me está diciendo la anorexia y las epigastralgias que la, la parte del hígado que va a estar siendo afectada es el lóbulo derecho, ¿verdad? Ya que esa se encuentra más que todo a nivel de epigastrio, ¿verdad? Entonces va a tener epigastralgias y no va a querer comer el paciente, va a tener anorexia. Si las metástasis son numerosas, las transaminasas, y aquí tenemos otra vez la fosfatasa alcalina, pueden estar aumentadas. Revisemos, por favor, los valores normales de las TGO y TGP. El carcinoma de células pequeñas afecta en ocasiones al páncreas y a la glándula tiroides, que son los órganos endocrinos. Metástasis cutáneas también se han visto como nódulos indoloros de crecimiento rápido. Hay que preguntarle al paciente, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto crecen estos nódulos? Si son dolorosos, si son móviles, todo eso tiene importancia. Si hay cambios en la piel, ¿verdad? Las metástasis a la coroide, ¿verdad? En la última capa del ojo, pueden dar síntomas como escotomas, o sea, pérdida de parte de la visión o visión borrosa. Tener presente también esto cuando hayan síntomas que sean oftalmológicos en los pacientes, ¿verdad? Ahora, revisemos los síndromes paraneoplásicos, ¿verdad? Los síndromes paraneoplásicos se han definido como aquellas manifestaciones que no tienen que ver nada con el pulmón ni con sus metástasis, sino que tienen más que todo que ver con la activación de sustancias que pueden ser hormonas o que pueden ser eh, auto, autoinmunes o, perdón, relación entre el tejido sano y el tejido tumoral, ¿verdad? Se activan y van a dar síntomas que son más que todos los primeros que vamos a estar viendo cuando aparecen los cánceres, ¿verdad? Leamos lo que dice acá. Aparecen en el 10% de los pacientes con cáncer de pulmón. Pueden ser la primera manifestación de la enfermedad, ¿verdad? Son lo que les estaba mencionando, y el carcinoma de células pequeñas es el tipo histológico que con mayor frecuencia da un síndrome paraneoplásico. Aquí está, ¿verdad? Los síndromes neurológicos son los síndromes paraneoplásicos más frecuentes en el cáncer de pulmón. Consisten en reacciones autoinmunes. Eh, es frecuente que los síntomas precedan a la identificación del cáncer por varios meses, por eso es importante darle énfasis a los síntomas, eh, por muy cotidianos que sean, por muy sencillos que parezcan, démosle importancia, ¿verdad? Una tos que ya vemos que cambie, que se haga muy crónica, que se haga en paroxismos, que a pesar del tratamiento que demos antitusivos de acción central, que demos una terapia de antitusivos de acción periférica, que demos prevención, ¿verdad? Y la tos no mejora, pues refiramos, ¿verdad? A este paciente a un especialista para su evolución, ¿verdad? Porque nosotros ya lo tratamos de las causas que pueden causar tos y de las más comunes, le dimos tratamiento y no mejora, entonces pensemos ya en algo más crítico, ¿verdad? Más avanzado como en un cáncer. Más si el paciente, estamos hablando de un paciente que es tabaquista. La presencia de neuropatía periférica sensitiva de origen no explicado en un fumador obliga a descartar la ganglionitis, ¿verdad? De las raíces dorsales, síndrome paraneoplásico asociado al carcinoma de células pequeñas, ¿verdad? Una neuropatía periférica significa una alteración en el sistema sensitivo, ¿verdad? Que pérdida de sensibilidad, que exista alguna alteración, ¿verdad? Bien, principales métodos diagnósticos en el cáncer de pulmón. A la cabeza, habíamos dicho que la radiografía de tórax
va a ser la que es más económica, la que vamos a tener más a la mano y la que nos puede revelar, ¿verdad? Acá dice, ¿verdad? Suele ser la técnica que hace sospechar el diagnóstico. ¿Qué tipo de radiografía de tórax vamos a estarle mandando al paciente, ¿verdad? Hay de dos tipos, la AP, ¿verdad? Más que todo para ver lo óseo, y la PA, más que todo para ver eh, las estructuras, los órganos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la orden que vamos a dar? Tómenle al paciente, por favor, una radiografía de tórax PA, póstero anterior. Los signos radiográficos más comunes son el ensanchamiento de los ilios, ¿verdad? Ensanchamiento iliar, por el tumor o por adenopatías mediastínicas, y atelectasia, ¿verdad? La atelectasia, un colapso, ¿verdad? Podemos estar revisando esto. Mandémosle una radiografía. Si a pesar de esto, no, la radiografía está normal, pero los síntomas persisten, pues comenzamos y mandamos. Aquí tenemos una radiografía, ¿verdad? Mandemos una radiografía PA, veamos las estructuras, seamos siempre ordenados al revisar. Luego, perdón. Luego tenemos a la tomografía computarizada de tórax, ¿verdad? Indicada en todos los pacientes con sospecha de cáncer, ¿verdad? En esta la mandamos ya cuando los síntomas tienen hemoptisis, tiene una tos que no cura, que no remite a pesar del tratamiento. Mandémosle una tomografía computarizada. Permite definir el tamaño, la localización y características de la lesión primaria. Identifica lesiones adicionales no evidenciadas en la radiografía simple de tórax. Ampliemos, por favor, esta información con su libro de texto. Recuerden que la cantidad de información es grande y no la puede escribir toda acá en una diapositiva, ¿verdad? Aparte que no es didáctico hacerlo. Amplíen todas eh, las ventajas que tenemos al realizar una tomografía computarizada. Acá tenemos una tomografía donde podemos observar una masa pulmonar en el lóbulo superior derecho, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Una tomografía de tórax. Exámenes complementarios, exploraciones complementarias, tenemos la fibrobroncoscopía, fundamental en la evaluación de los tumores broncopulmonares centrales. Permite definir la relación existente entre el tumor y las estructuras vecinas. Punción pulmonar transparental guiada a través del tórax es la técnica diagnóstica de elección en los casos en que la fibrobroncoscopía no reporta el diagnóstico, como en los nódulos periféricos, ¿verdad? Entonces, revisemos esto también, la verdad. Punción transparietal tiene una sensibilidad de un valor predictivo positivo superior al 90%, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Que si tenemos una punción guiada a través de TAC, puede ser de mucha utilidad, incluso es la recomendada cuando la fibrobroncoscopía no es concluyente, ¿verdad? Bien, eso ha sido todo de esta clase. Hay mucha información por revisar. Por favor, revisen otra vez. He insistido mucho, ¿verdad? Es bastante la información, son capítulos del libro. Revisen lo más importante, revisen la patología molecular, revisen las manifestaciones clínicas, pero enfóquense más que todo recuerden que esto es fisiopatología, cómo se generan estos cánceres, cuáles son, hemos hecho énfasis en los factores de riesgos, y cualquier duda que tengan, háganla llegar por los medios que se les han facilitado, ¿verdad? Se les va a corresponder, ¿verdad? En la brevedad posible, lo más pronto que se pueda. Y éxitos en sus estudios, esfuércense lo más que puedan, ¿verdad? Y eh, tengan buenos hábitos, no desperdicien el tiempo y sean unos excelentes médicos. Pasen una linda tarde, un bonito día. Bendiciones.